Buenas tardes al grupo de Efesios 2, 8 y 9. Y la pregunta de esta semana la ha hecho el hermano Joel y también se adhirió a la hermana María Moreno Díaz a esta pregunta. Y el hermano Joel preguntaba lo siguiente, de un texto bíblico que se sube todo el día al grupo de Efesios 2, 8 y 9. Y el texto decía esto, y si buscando ser de Gálatas, capítulo 2, versículo 17, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Bueno, eso dice Gálatas capítulo 2, versículo 17 al 19. Antes de responder, bueno, voy a dar un poquito del panorama así de esta epístola. Pablo hace una defensa, una apología por siendo justificado solamente por medio de la fe, un medio, que es la fe. Justificación por la sola fe o sola fide. Eso es lo que hace Pablo acá en esta epístola contra ciertos judaizantes que algunos creían en Cristo, Cristo más algunos rituales o ceremonias del antiguo pacto. Esto fue también lo que motivó al reformador Lutero cuando creo que era Jonathan Tetzel o algo así. Esto sucedió más o menos en 1465, 1519, más o menos. Y él decía algo así: tan pronto como la moneda cae en el arca, el alma sale del purgatorio. Ustedes saben que en 1917 lo que sucede, ¿no? Martín Lutero respondió con las 95 tesis que había ahí y contra todo ese sistema de penitencia e indulgencias, y se volvió a salir a flote lo que la reforma, la doctrina que conocemos nosotros bíblica de la justificación, que solo por la fe en Jesucristo, vamos a decir, en el sacrificio vivo y eficaz que hizo Cristo, uno puede ser salvo. Y mismo Lutero, acuérdese que decía eso de que la iglesia se mantiene o se cae bajo esta doctrina. Si usted ha creído en una salvación que es muy diferente, y no me voy a desviar de esto, porque hay en el día de hoy, incluso dentro de los reformados, hay movimientos que creen que Gálatas, incluso vamos a decir, ¿cómo puedo explicar? Esta nueva perspectiva de Pablo, de algunos teólogos, el más contemporáneo ahora, que es Andrew Wright, creo que es, cuando yo estuve hablando de esto, en dos audios ahí en el canal de Prédica, incluso R.C. Sproul decía que era un hereje. Entonces hay que tener cuidado con esto de la justificación. Muchos dicen: no hables de esto, no hables, como queriendo taparlo. O sea, eso no es así. Hay que hablar de esto. Hay que decirlo bien y con amor, pero con la verdad. Es un tema vital de acá, vamos a decir, del cristianismo. Entonces, pero esto vamos a decir, ¿qué es la justificación? Ahora voy a explicar lo que dice el hermano, lo que preguntó el hermano, pero quiero establecer qué es. Bueno, es que todos nacemos amados muertos en delitos y pecados. Somos injustos ante el tribunal de Dios, ante los ojos de un Dios santo y justo. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos la necesidad imperiosa, poder decir, de aparecer justo en ese día del juicio. Ahora lo que sucede es que nosotros no tenemos mérito, nacemos muertos de delitos y pecados. Ahora es ahí donde nosotros, como pecadores, cuando eso se presenta, por eso es importante el verdadero evangelio. De eso nos debe presentar el atributo de Dios, la justicia, la santidad, la ira de Dios. El pecador debe ejercer fe, pero debe arrepentirse y debe creer solamente por medio de la fe. Por eso el grupo se llama Efesios 8 y 9, la iglesia se llama Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, y está atrás mío, en este momento que estoy acá en la parte de la iglesia, el cartel. Entonces, ¿qué significa? Es un medio por el cual la persona, pero no hay nada, vamos a decir, ni siquiera la fe misma, amado, podríamos decir, es nuestra. Entonces, este tema de la justificación es importante, es vital, para que lo podamos entender bien. Ya he hablado muchas veces, incluso cuando di la confesión hablé de la justificación, y casi siempre estoy hablando, en las prédicas toco un poco, cuando toco el Evangelio. Entonces es importante, contrario a la doctrina romanista,
enseña que el bautismo, vamos a decir, como el instrumento primario para la justificación y los otros sacramentos que siguen la penitencia y otras cosas que ustedes conocen. No es así. Bueno, entonces ya más o menos tienen un panorama de lo que es la justificación. Nuestra confesión tengo un poco más en el canal, pero es cuando declarado, vamos a decir, la persona como si no hubiera cometido pecado al ejercer fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es una forma muy sencilla de exponerlo, pero es donde nosotros tenemos perdón de nuestros pecados, todo lo que creemos, vamos a decir, en el Señor Jesucristo para salvación. Y Él nos libra de toda culpa, nos imputa, vamos a decir, su justicia perfecta a nosotros y nuestros pecados son puestos a Él. ¿Sí? Entonces eso es lo que sucede. Y por supuesto eso es justificación, no es la santificación, aunque queda todavía algunos remanentes de pecado, nosotros somos justificados en el tribunal de Dios. Esto sucede en el tribunal de Dios. ¿Sí? Somos justos ahora delante de Dios y participamos de la herencia de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, esta doctrina se desarrolla a lo largo de Gálatas, especialmente en Romanos también, capítulo 4. Vamos a ir a la pregunta del hermano. Entonces, Joel, que estaba preguntando, versículo 17, Gálatas capítulo 17, y la hermana Ana María Moreno Díaz también preguntaba, se unió también a esta pregunta. Y la vuelvo a repetir y después la vamos a tratar de exponer un poco. Y decía así, esta es la pregunta, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Bueno, ahora volvamos al contexto de todo esto. Estaban estos judaizantes, estaban los gálatas, estaban volviendo a las leyes, por eso yo siempre digo hace rato con este grupo, me cuido mucho de los que entran, los que publican. ¿Por qué? Porque entraron esta gente y empezaron a empezar a enseñar otras cosas. Y Pablo se molestó. Y ustedes ven la epístola de entrada, él empezó ya molesto, hizo un par de saludos y ya empezó a decir, maldito si predica otro evangelio. Fíjese, anatema. Y es así. Y Roma, o los católicos apostólicos romanos, ellos soltaron en un concilio un anatema, una maldición contra nosotros, que creemos que solamente somos salvos por creer en el sacrificio de Cristo. Algo parecido, diríamos, estos romanistas de Roma caen en un poco de estos, podríamos decir, de esta gente que estaba acá, estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos, y acá vengo a la respuesta para Joel y la hermana, porque Pablo está diciendo, y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, o sea, ¿qué significa? Que por hacer lo que creer en el Señor Jesucristo, versículo número 17, es lo que está diciendo, parafraseándolo, es para que usted lo pueda entender, sería así. Lo que quiero decir, dice él, sería algo así, es lo siguiente, que la promesa que Dios dio, porque él viene hablando también de la promesa de Dios, ¿y cuál es? La de salvar solamente por medio de la fe, que en la obra de la simiente que iba a venir, que era Cristo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a decir, lo que él estuvo hablando y desarrollando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Que esta promesa, vamos a decir, solamente iba a ser cumplida en el Señor Jesucristo, nada más, ¿sí? Si confiamos. Ahora, pero si confiamos en Cristo para salvarnos, ¿qué pasa? ¿Somos hallados pecadores? ¿O cómo podríamos parafrasearlo? ¿Estamos equivocados? ¿Por qué? Dice Pablo, porque no podemos salvarnos solamente con Cristo y también hacer estas obras, circuncidarnos y obedecer la ley judía, todo eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Estamos perdidos? ¿Es nuestra perdición? ¿Por qué? Porque hemos creído, o sea, y el versículo 18 dice Pablo, peco si me pongo a enseñar que se salva por, ¿cómo puedo explicarlo? Parafrasearlo, a enseñar que que una persona se salva por guardar la ley judía, sería algo así, parafraseándolo, y después de haber cometido, bueno, es lo que dice es que, a ver cómo puedo explicarlo bien, sería algo así, Pablo está diciendo esto, voy a tratar de explicarlo de una forma más sencilla. Si yo busco ser justificado en Cristo, soy hallado pecador, porque la idea es así, a ver cómo lo podía, bueno, la voy a usar, la palabra no la quería usar, porque no sé qué nivel teológico tiene mucho, pero sería así, si yo enseño que soy justificado por la ley, me convertiría en un antinomianista, eso es lo que no quería nombrar yo,
Pero bueno, ahora voy a tener que explicar eso. Por eso, sería como, estoy en contra de la ley. Escuche, por eso me cuido de no usar, pero a veces es necesario usar esto. El argumento es así, esta gente estaba muy arraigada en las cosas de la ley. Y en ningún momento nosotros nos convertimos en antinomianista, antinom, o sea, anti-ley. Porque esto dice, este es el argumento, amado, que se repite hasta el día de hoy. Cuando nosotros predicamos, salvo que la salvación no se pierde, y aparecen por ahí, ustedes si tienen esos medios de Facebook, yo no entro a publicar algo y salgo nada más, pero empiezan a burlarse, arminianos con reformados, todos niños ahí riéndose, poniendo eso como se llaman memes, los memes así, y cosas así, porque no se entiende bien, no somos, dice salvo siempre salvo y vivir como quiera, no es así. Pablo le está diciendo, si somos nosotros, también nosotros somos hallados pecadores, ¿por qué? Porque Cristo es ministro, ¿acaso Cristo, vamos a decir, un ministro de pecado? Como que Cristo promociona el pecado. O sea, crean en mí y vivan como quieran, no pasa nada. La ley ya está. No, en ninguna manera, dice, porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice en el versículo 2, versículo 18. Entonces, ¿qué dice? No podemos construir en eso, porque Cristo cumplió toda la ley. Ellos no entendían bien eso. Cristo vino a cumplir las demandas de la ley. Todo aquel que crea en Él es justificado, ¿sí? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. A ver si se puede entender esto. No es que vamos a decir que estoy muerto a la ley y puedo hacer lo que yo quiero. Bueno, Cristo cumplió la ley, que esta sería la parte más difícil de entender. Estoy muerto para la ley. No es que yo estoy muerto, o sea, para la ley, porque escuche bien, la ley tenía un propósito. Si ustedes ven en Gálatas ahí, que no me acuerdo qué es, Gálatas 2 o 3, 19, porque no es el tema para explicar todo el coso de Gálatas, pero Gálatas 3:19, el propósito de la ley, ¿para qué sirve? Fue añadida para las transgresiones y sigue, etcétera, etcétera. Si usted lo conoce, Gálatas 3:19, el asunto es mostrar el pecado, que abunde el pecado, que la persona pueda ver la necesidad de Cristo. Entonces yo estoy muerto a la ley, o sea, no significa que no obedezco más la ley, entonces me hago un transgresor de la ley, no significa eso. Lo que significa es que yo a partir de ahora morí a la ley cuando morí con Cristo. ¿Sí? Porque la ley nos salva, amados. Y esta gente o cualquiera que quiera decir, no, Cristo más, tenés que hacer esto, aquello, tenga cuidado, por más movimiento sano que parezca, que le quiera poner algo a la obra de Cristo, un granito. Me falta 5 centavos para la salvación. No falta ningún 5 centavos, porque va a parecer como ese que estamos hablando de Lutero, que dice, cuando caiga la monedita. No significa, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero no significa que usted va a vivir como quiere. ¿Me hago transgresor de la ley? ¿Ve? Ahí, versículo 17 a 19, lo que preguntaba el hermano y la hermana. ¿Por qué dice? Porque yo a la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Eso es lo que significa. Yo no estoy, vamos a decir, ¿cómo puedo explicar? Diciendo que soy un antinomianista, que ya la ley no me importa. Lo que quiero decir, dice Pablo, es que yo estoy crucificado a la ley. ¿Y cómo lo podemos? Porque si no, escuche, la Biblia se interpreta a sí misma. Si usted va a Romanos capítulo 6, y en el versículo número, podríamos decir, a ver si lo encuentro, 1 en adelante, muerto al pecado, escuche. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Uno sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados. Usted conoce todo el argumento que hace Pablo acá. Entonces estamos muertos, ¿vamos a perseverar en el pecado? ¿Somos antinomianistas? Volviendo a Gálatas capítulo 2, versículos 17 a 19. No, amado. No han entendido lo que es la justificación. Justificación y santificación son dos cosas diferentes, porque después empieza a hablar de vivir una vida, que acuérdense, primero 3 capítulos creo que es doctrina, después empieza a hablar sobre vivir una vida práctica. Ortodoxia es una cosa y ortopraxis, vivir una vida cristiana, es otra cosa. Entonces es eso, esta gente estaba entendiendo mal
lo que significa el capítulo, en esa parte que está hablando del versículo número 17, de ahí Pablo, ¿sí? Si buscando ser justificados en Cristo somos hallados pecadores. No, ¿por qué pecadores? Porque ellos dicen, no guardan la ley, entonces son pecadores. No, no es eso. Porque Cristo no es ningún ministro de pecado. Significa que Cristo no promociona el pecado. Dejen de hacer la ley. No, porque la ley tenía otro propósito, que él lo desarrolla en Gálatas acá. Tenía que mostrarle su condición pecaminosa. La ley no salva, no tiene misericordia, solamente Cristo tiene misericordia. Y Él es el que vino, el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Y por eso yo porque por la ley soy muerto para la ley. Claro, porque la ley no salva. Él quiso ser el mejor fariseo de todo y hacer todo lo que quería y se dio cuenta que no salvaba eso, Pablo. Entonces, si no entendieron nada, él está diciendo, no somos antinomianistas. Y Cristo no promociona ningún pecado, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué significa? No vuelvan a eso, no construyan esas cosas viejas. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Porque por la ley soy muerto al pecado. Bueno, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué morí con Cristo y resucité ahora con Cristo para vivir una vida nueva en Cristo? Espero que haya respondido a la pregunta del hermano Joel en esta semana y de la hermana Ana María Moreno Díaz. Que tengan una bonita tarde y bueno, después esto se subirá al canal de preguntas y respuestas que se hace todas las semanas.